Bienvenidos, estudiantes del módulo 2 de la Unidad de Ciencias Básicas. En esta oportunidad, nos encontramos para desarrollar la guía número 2, denominada Contaminación Atmosférica, que pertenece al taller de saneamiento básico del área social. Los objetivos que vamos a abordar son los siguientes. Para el desarrollo de esta sesión, se propone una guía de preguntas, la cual se resolverá en el transcurso de este video. Se le solicita tomar nota de las respuestas para ser socializadas y discutidas posteriormente con su docente. Iniciaremos definiendo qué es la contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. La contaminación puede ser, en general, de dos tipos. Natural, causada por fenómenos como los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los tsunamis o los terremotos. Y artificial o antropogénica, que es la provocada por la actividad del ser humano, efectos contaminantes, actividad industrial, productos químicos, etc. De estas fuentes se derivan dos tipos de contaminantes que se clasifican en contaminantes primarios, que puede ser natural, erupciones volcánicas o incendios, por ejemplo, o de origen antropogénico, monóxido de carbono procedente de los vehículos. Los contaminantes secundarios. Los contaminantes secundarios, en cambio, no se emiten de forma directa. Su origen está en las interacciones que experimentan entre sí las emisiones primarias en la atmósfera. Uno de los contaminantes secundarios más conocidos es el ozono troposférico. Ambos contaminantes, primarios y secundarios, pueden depositarse en la superficie de la Tierra por precipitación. Pero, ¿cuáles son los contaminantes más peligrosos? ¿Primarios o secundarios? Comprender los detalles acerca de cómo se producen los contaminantes y de cómo se transforman una vez emitidos y el peligro que pueden representar es de suma importancia para diseñar medidas orientadas a su minimización. Ahora bien, vamos a definirlos uno a uno de acuerdo a su clasificación y efectos. Contaminantes primarios. Monóxido de carbono, CO, resultado de la combustión incompleta de la materia orgánica y gasolina. De ahí que una de las principales fuentes de emisión sea el tráfico y la quema de combustibles fósiles asociada. Es un gas inflamable que resulta tóxico para las personas, incluso en pequeñas concentraciones. Dióxido de azufre, SO2, que llega a la atmósfera principalmente como consecuencia de actividades humanas, tales como la quema de carbón o petróleo. Las fuentes naturales como los volcanes también aportan un porcentaje notable. Su principal peligro es su posterior transformación en ácido sulfúrico, causante de la lluvia ácida. Óxidos de nitrógeno, denominación bajo la que se engloban también al óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. Su principal fuente son los vehículos motorizados, aunque los incendios y los volcanes también emiten compuestos de nitrógeno a la atmósfera. Es uno de los principales causantes del smog, dando lugar a lluvia ácida cuando se transforma en ácido nítrico. Metano es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. También se produce en los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros. El metano es un gas de efecto invernadero del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera. Como se comentaba en la introducción, los contaminantes secundarios resultan de la interacción de los contaminantes primarios una vez emitidos a la atmósfera. Entre las sustancias de mayor interés tenemos contaminantes secundarios cuando la atmósfera se convierte en un laboratorio.
Ozono u ozono estratosférico es un constituyente natural de la atmósfera siempre y cuando se encuentre entre los 10 y 15 kilómetros de la superficie terrestre, ya que actúa como filtro para los peligrosos rayos UV provenientes del Sol. El ozono troposférico u ozono malo se forma por la interacción de diversos precursores en presencia de luz solar. A diferencia del ozono estratosférico, este ozono resulta peligroso para la salud humana. También tiene un efecto perjudicial sobre el entorno, dañando los cultivos y las plantas, ya que ralentiza el proceso de fotosíntesis al reducir la absorción del CO2 por parte de la planta. Como ya lo hemos mencionado, la lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y supone un grave peligro para los seres vivos. Pero, ¿por qué se produce la lluvia ácida? Las erupciones volcánicas, terremotos, incendios naturales, relámpagos y algunos procesos microbianos liberan dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. No obstante, es la acción humana la causante de la mayor parte de las emisiones de dióxido de azufre como consecuencia de la quema de combustibles en la industria y las centrales energéticas, así como de la mitad de las emisiones de óxidos de nitrógeno debido a los gases producidos por los vehículos a motor. Estos tres contaminantes, que pueden ser transportados a grandes distancias desde sus focos de origen, se oxidan en contacto con la atmósfera. Dichos ácidos se disuelven en las gotas de agua de las nubes y caen a la superficie terrestre mediante la denominada lluvia ácida, que puede presentarse también en forma de nieve o niebla. Otro de los efectos de la contaminación atmosférica es el efecto invernadero. Este es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. Como parte de esta radiación es devuelta hacia la superficie terrestre y la atmósfera inferior, ello resulta en un incremento de la temperatura superficial promedio respecto a lo que habría en ausencia de estos. Los denominados gases de efecto invernadero responsables del efecto descrito son vapor de agua, H2O, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido de nitrógeno, N2O, clorofluorocarbonos, CFC. Efectos nocivos para la salud. Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. Los aumentos en la contaminación del aire se han ligado a quebranto en la función pulmonar y aumentos en los ataques cardíacos. Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. El nivel de riesgo depende de varios factores, tal y como se muestra en el siguiente esquema. Pero no solo existe la contaminación ambiental química. Otro tipo de contaminación que requiere importancia es la contaminación física. Los contaminantes físicos son diferentes formas de energía que pueden producir alteraciones en el medio y afectar a la salud de las personas. Básicamente, las formas de energía capaces de afectar a la salud de las personas son las radiaciones, el ruido, las vibraciones y la energía térmica, incremento de la temperatura ambiente. Algunos ejemplos de contaminantes físicos son: contaminación acústica. Se define el ruido como el sonido no deseado que interfiere en la actividad humana y que puede producir daños en la salud de las personas. El oído humano está preparado para recibir sonidos de la naturaleza, en los que, exceptuando algunos fenómenos puntuales como las tormentas, no se registran ruidos superiores a 60 decibeles. Desgraciadamente, estos valores se superan de forma habitual en nuestras ciudades debido al ruido del tráfico, principalmente. Contaminación electromagnética. Se entiende como contaminación electromagnética, también conocida como electrosmog, a la presencia de diversas formas de energía electromagnética en el ambiente, que por su magnitud y tiempo de exposición pueden producir riesgo, daño o molestia a las personas, ecosistemas o bienes en determinadas circunstancias. Así damos por finalizado el desarrollo de la guía número 2, no sin antes recordarles resolver la guía de preguntas adjunta. Por su atención, muchas gracias.